Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Cinemafia. Somos sus hosts, Anwar Lumcanabati, Pamela Cortés. Y hoy tenemos al hijo pródigo de regreso, ¡Sí! El señor Rana Funk. Nunca es tarde y me gusta el nuevo estudio. Muy bien, ¿eh? Está bueno. Falta mi foto atrás. ¿Sí? Me voy a trajear, me voy a tomar la foto un ratito y la van a anexar con algún Photoshop. Obviamente, muchísimas gracias a ADN Noticias, que es nuestra nueva casa. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo están? Bien. Felices de verte de regreso, cabrón. Exacto, y ya listos para abordar este tema del que me informó Anwar ayer en algún momento y no vi porque estaba claramente muy ocupada. Entonces no sé ni de qué vamos a hablar, pero Anwar presenta el tema y vamos a empezar. Pimponeando ideas con Rana, se me ocurrió que podemos hablar de películas que una vez que salieron, el mundo ya no fue igual. O sea, algo cambió. Ok. O sea, Interesante. Porque las películas, obviamente cada película impacta a la gente, para bien o para mal, y en escalas, pero hay películas que una vez que salen, la humanidad nunca vuelve a ser la misma. O sea, algo cambia en el mundo. En nuestra psique, ¿no? Sí, digo, yo traje varios ejemplos, no sé si que la humanidad cambió, pero siento que los ejemplos que traje, por lo menos en ciertas o culturas o cierto sector de la población, sí hubo algo. Sí. No, o sea, no son películas que pasan desapercibidas con un cambio. No solamente, una película, no sé, por ejemplo, obviamente las películas de Avengers cambiaron en que todo el mundo fue al cine y la comunidad de Marvel, pero no tienen un cambio real o impacto en cosas más de la sociedad, y sí me gustó el tema que propuso es un gran tema, muy bien. Tú empiézale. Ok, traje una lista grande. Creo que hay una que la vas a decir vos, entonces la vamos a dejar, que es la más obvia, me parece. Déjamela. Pero, de vuelta, no son cambios enormes en la sociedad, pero Psycho. Por supuesto. Y sobre todo esa escena de la ducha. Sí. ¿Quién no se metió después de ver esa película a la ducha mirando... o viendo a través de la mampara o de la cortina si no había nadie? A ver, entonces, siempre que vas a un hotel y hay cortinas, un poco lo piensas, ¿no? Sí. O sea, una vez que pones la manito, abrís la ducha y abrís la cortina, hasta te esperás que pueda pasar algo. Y creo que ese tipo de situaciones en Psycho puntualmente, y con la música acompañando, creo que hizo que todo el mundo vea la ducha de otra manera. Absolutamente también, de acuerdo. Siento que antes las películas de horror eran monstruos, era Frankenstein, era el hombre lobo, entonces como que la gente le tenía miedo a criaturas fantásticas. Que casi seguro no te ibas a encontrar en tu vida. Hitchcock con Psycho y dijo, güey, el monstruo puede ser el güey de al lado de tu casa. El vecino, y eso tu familia. Una paranoia, porque de por sí lo de Charles Manson estaba por ahí, ¿no? Sí. Entonces, sí fue una película que cambió al mundo para siempre, yo diría. ¿Arranqué bien? No, y además muy bien. ¿No? Y digo, obviamente la sociedad se impacta mucho con este tema de la ducha, lo que quieras. A ver, pero el hecho de que matara a su protagonista a la mitad de la película, también fuerte, o sea, como que te deja nadie está a salvo. O sea, ni siquiera la protagonista de una película. De hecho, está bueno eso que decís, y habría que buscar y hacer otro programa. ¿Cuántos directores se animaron a tanto? Claro. No, a ver, después de él ya hay otras películas que lo han hecho. Pero no tanto, ¿no? Sí. Él fue el primero y efectivamente no se ha hecho tanto. Y, o sea, la verdad es que sí, que Marion, a la vez, estás siguiendo su historia, el amorío que tiene, no sé qué. Y siempre en las películas la persona es la final girl. O sea, siempre empiezas con esa persona, terminas con esa persona. Que puede llegar a fallecer al final. Exacto. Pero nunca ahí. Al final, no a la mitad. Y de pronto te das cuenta que la película no era sobre ella. Totalmente. Era sobre Norman Bates. Sí. Entonces, la verdad es que sí fue bastante rompedor. En todos los sentidos, Hitchcock, yo creo que cambió al mundo y cambió la historia del cine, porque también todas estas cosas que se pasaba por el arco del triunfo porque era un rebelde absoluto, o sea, en la toma del excusado, que esa también estaba prohibida y nadie nunca lo había hecho, bueno, pues va y pone una toma de un excusado y todavía le jala. Porque es como, o sea, y también en otras películas como Notorious, el beso, que en lugar de que estaba el código Hays y no podían, ya sabes, de que besarse. O sea, rompió con todas las reglas. Muchos besitos así para que no. Sí, con todo lo que no se podía hacer. Con todo lo que no se podía hacer. Pero bueno, la ducha la traje porque digo. Es excelente como ejemplo, que absolutamente. Creó el sonido de cómo se escucha la muerte, ¿no? Igual, mira, el asesinato, ¿no? Eso otro día deberíamos hacer otro programa, porque en realidad él estaba en contra de la música en esa película, que es Bernard Herrmann, y le pidió, no metas música en este momento. Y Bernard Herrmann le metió el y lo fascinó. Y eso es hoy uno de los momentos más icónicos de la música en el cine.
pero él estaba en contra de eso. Sí, a ver, también confió en su compositor de alguna manera, ¿no? Sí, y eso habla muy bien de él y de su humildad como director también obviamente tienes un equipo de gente que es extraordinaria, sí, claro. Pues también recárgate y las sugerencias que te dan pues son bastante valiosas. Totalmente. Pero sí, efectivamente, piensas en un psicópata y luego haces el sonido. Sí, 100%. Es como ya en la psique humana es el sonido del peligro, porque también en Buscando a Nemo, cuando llega Darla al dentista, no me acuerdo pone el sonido y tú como niño sabes que hay algo malo con esa niña. Sí. Y es el sonido del peligro de la Totalmente. Pero bueno, creo que ya está, podemos terminar el programa porque este es el mejor ejemplo de todos. La neta pero me encanta. Realmente un gran ejemplo, pues de hecho sabe que en las funciones de psicosis Hitchcock estaba tan ideático con el tema de que vieran la película completa que no permitía entradas después de que empezaba. O sea, si comprabas tu boleto y llegaste como debe ser. Como debe ser. No entrabas. Como debe ser. Sí, así debería ser. Digo, perdón, quizás suena un poco, ¿cómo se dice? Represor con lo que estoy diciendo, pero no entiendo a esa gente que llega al cine media hora después. Pero bueno, ese es otro tema, no me quiero ir del tema. No, pero era muy importante para el efecto que él quería provocar, porque pues la película es una muy intensa. A ver, tengo entendido que en aquel entonces, que fue 60 y algo. Seguro, ahorita investigo. Fin de los 50, principios de los 60. Fue 60. ¿No? Pero que la gente se desmayaba, que era una cosa, era un evento. 60 exactos. 60 exacto. Bien. O sea, fue un evento de verdad para la sociedad, esa película. Cambió todo. Cambió todo. ¿Quién va ahora? ¿Tú quieres ir o yo? Vas tú. Pues obviamente yo ya lo he mencionado en otros episodios, para los que sean nuevos en la Cinemafia, os quiero recordar. Este caso se mencionó en el mejor episodio de Cinemafia. Estuve yo. Claro. Spielberg. Especial Spielberg. Lo hiciste solo. Es el mejor. Sí, igual. O sea, yo le preguntaba y él... tú preguntas a los fans, ¿cuál es el mejor episodio de Cinemafia? Todo el mundo te dice Especial Spielberg. Muy bien. Todos, claro. Bueno, en el mejor episodio yo mencioné que Jaws, o sea, Jaws es una película que cambió la psique humana para siempre, o sea, una película que inventó el término blockbuster, que es la fila para entrar a ver Jaws era tan larga que le daba vuelta a la cuadra y por eso se llama blockbuster, y gracias a Jaws fue una película que fue tan exitosa que los cineastas descubrieron que se puede hacer negocio dentro de las películas, además de la misma película. ¿A qué me refiero con eso? Sacar merch de la película, t-shirts, gorras. Entonces, gracias a Jaws empezó esta nueva tendencia del cine de hacer películas muy comerciales para la audiencia, que sean blockbusters y que vendan merch, juguetes, t-shirts. O sea, el marketing empezó ahí. Entonces, todo lo que conocemos hoy en día como cine, tipo Avengers, Star Wars, Dune, o sea, todo lo que amamos hoy en día, todo empezó por Jaws, por ese fenómeno. Esa es la parte comercial. En la parte más impacto... Pero es un fenómeno ni siquiera que fue buscado ni por el estudio ni por el director. Por eso para mí Tiburón es tan buena, porque es la visión del director de una película de género, vamos a decirlo así, que explotó. No es que dijeron, esta va a ser la película que nos invente esto, La ¿no? novela fue famosilla. Sí, pero nadie se imaginó. O sea, la película tiene rasgos como de B-movie, de pronto. Claro. O sea, es una película muy especial. O sea, sí tiene presupuesto. Un director joven. Exacto. O sea, no es que todo el mundo dijo, con esta todos no... Es más, es una película que se estuvo por cancelar, lo sabes muy bien, muchas veces, que quizás no hubiera visto la luz nunca. Entonces, más el fenómeno creo que es más fuerte todavía. Y también te digo que la película generó tanto impacto en la audiencia que la gente ya tiene pavor al mar a causa de Jaws. Y no solamente eso, dice Spielberg que lo único que se arrepiente de haber hecho Jaws es que a raíz de la película hubo millones de asesinatos de tiburones blancos en el mar, porque la gente después de haber visto Jaws fueron a vengar a los protagonistas a matar a tiburones blancos, y es cuando dijo Spielberg, esto no está tan cagado, ¿no? Pero pues eso... Si no, vamos a acabar con la fauna de la sí, fauna pero acuática. A ver, esto fue más allá del control de los cineastas, porque quién se iba a imaginar que la gente iba a reaccionar de esa manera, ¿no? Y además, no puedes controlar eso. No sé cómo era, porque no había nacido todavía, casi, ahí cerquita, pero no sé cuánto miedo real la gente le tenía a los tiburones. Después de ver esa película, ¿quién no le tiene miedo a los tiburones? O sea, ves una aleta o pensás que hay una aleta en el mar, como en la película pasa a veces, y te morís y de hecho, automáticamente de miedo. Cuando estaban haciendo el guión de Jaws, eso fue una de las mayores preocupaciones del estudio de oigan, es que ¿a quién le va a dar miedo los tiburones? ¿Y por qué es tanto drama a raíz de un tiburón? Y fue cuando Spielberg contrató a John Milius para que escriba la escena cuando Quint está borracho en el barco. Qué genialidad. Y cuenta cuando él fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial,
que su barco se hundió. Y que empieza a mostrar cicatrices. Y cómo los tiburones se fueron cazando uno a uno de sus compañeros. Increíble. Entonces, a través de esa escena, ya la audiencia empezó a ver a los tiburones como algo monstruoso y no como una criatura marina cualquiera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que esa es la mejor escena de la película? Sí. No, sí. Bueno, y también la de I think we need a bigger boat. Bueno, sí, esa creo que es la frase más icónica. Pero entre ellos y que no aparece el tiburón, salvo cuando después empieza a golpear, y esas charlas entre ellos me pareció fantástico. No, aparte, se tuvo que regrabar 2 veces porque la primera vez el actor, se me fue el nombre del actor. Richard Dreyfuss. Sí, Richard Dreyfuss. Llegó muy borracho al set. Sí, lo leí. Hizo su escena y fue un desastre, no por él, sino porque el alcohol le ganó, ¿no? Ajá. Y Spielberg, pues como que estaba más o menos decepcionado de la escena. Entonces habló con Richard, le dijo, oye, vamos a hacerlo otra vez, pero prométeme que ahora sí sin una gota de alcohol. Y dijo, te lo prometo, dame la oportunidad de volverla a hacer. Y ya la que hizo fue la que se quedó. Okay. Y además él todavía no era famoso. No, Richard pero Dreyfuss. O sea, fue un... Sí, por eso no es que podía sentarse y decirle, no, voy a hacer lo que yo quiera. A nivel actoral y diálogo, sí es la mejor escena de la película. Genialidad. Sin duda alguna. Sí, exacto. Mientras no participe, o sea, en las que no participa el tiburón. Sí. De las que no... Sí. Como a nivel actoral, de dirección, ahí es donde demostró lo que sabe hacer. No, y aparte sí participa, pero ya en el imaginario de cada persona, porque cada quien se imagina la situación y cada quien le da un formato a los tiburones, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo. Pero la manera en que lo narra John Milius sí es terrorífico, ¿no? Sí. Totalmente. Gran ejemplo. Bueno, pues yo podría pensar en una película como El Exorcista, que también se me hace que es una de las que cambiaron al mundo en muchos sentidos. Primero que nada, por lo impactante que fue. O sea, yo creo que fue de las primeras que habló de posesiones demoníacas. Ajá. O sea, o por lo menos a ese nivel y con ese impacto, fue de las primeras y obviamente cimbró a la humanidad. O sea, en el momento en el que llegó esa película, la gente empezó a tenerle terror. O sea, obviamente el cine es una manera de amplificar y de masificar ciertos temores. Entonces, al llegar El Exorcista, pues la gente se vuelve muchísimo más temerosa. Me acuerdo que hasta a mí me dormía con una botella de agua bendita cuando todavía era creyente. Y digo, a mí no me tocó el momento en el que fue el boom, pero incluso también en el sentido de que fue una película que alrededor de ella hubo tanta leyenda que y probablemente fue intencional y por marketing, pero, o sea, fue de las primeras que empezaron a decir, uy, en el rodaje, fíjate que se incendió esto y que tal se murió y que esta niña Linda Blair, cuando en algún momento le echó una profecía a uno de los camarógrafos y se terminó muriendo su hijo. Hay un montón de historias así del Exorcista, pero un montón. Que cuando en la premier que un rayo impactó la iglesia que estaba a unos metros de donde se estaba haciendo la premier, cosas así que no sabemos, o sea, yo no sé si habrán sido ciertas o no, pero quieras o no, crearon esto de generar un mito alrededor de la película y eso fue muy impactante para el cine porque se ha replicado muchísimas veces. Totalmente. O sea, se ha generado, es como, uy, ¿quieres vender La Bruja de Blair? Ah, bueno, pues inventa que esta persona sí le pasó tal cosa, o en otras películas de horror, ay, no, pues estaba poseída tal persona y hablaba en el set, o sea, cosas así. Y siento que eso sí modificó, no solo la industria del cine, sino que El Exorcista sí impactó demasiado a la sociedad. 100% de acuerdo, y me imagino cómo debe haber impactado también a la sociedad católica y religiosa. Sí, claro. ¿No? Porque esos temas que son 100% del catolicismo, ¿no? El tema de una persona endemoniada y que el exorcista es un cura que tiene que venir a decirte, no, esto en nombre de Dios. The power of Christ compels you. Exacto, entonces sí, definitivamente, y para bien o para mal, me imagino que eso también activó que mucha gente se pueda volver más creyente de lo que no es. Porque yo siento justamente que hay mucha gente que dice, yo no quiero que me pase esto. Aunque tengo muy entendido, digo, fui a colegio católico también, ya no creo en nada, pero que justamente las personas poseídas son las más católicas o las más religiosas. Exacto, ¿no? porque creen en eso, le das poder. Exacto, si no, no hay manera, ¿no? Entonces sí, definitivamente siento que es una película que, como decís, no la vivimos tristemente porque hubiera sido increíble ver esa película en su momento con todo el mundo aterrorizado. Sí. Ahora la ves y siento que sigue siendo una de las mejores, pero quizás no te aterroriza tanto, ¿no? No depende del factor, el horror. O sea, es una película que es tan profunda,
desde su núcleo, que es atemporal. Y de hecho, no depende ni de los efectos ni de nada. Es la historia. Y ni siquiera algo muy interesante del Exorcista es que normalmente cuando haces una película de terror, parte de las reglas cinematográficas es que haya mucho contraste de luz y así. Aquí la iluminación es como nosotros vemos el día a día, es poco contrastada. Sí. Y eso lo hace todavía más impactante porque refleja nuestra realidad y por eso se siente mucho más fría y cruda porque esta Regan podría ser cualquiera. Tu vecino también, ya sabes. Sí, Tal cual. Entonces estuvo muy interesante que hayan esa aproximación porque lo hizo todavía mucho más real. Estoy de acuerdo. Y nunca sientes que estás en una película de terror. Y de hecho no son tantas... un drama, más bien. Exacto. Es que es eso. No son tantas las escenas de terror. No son tantas las escenas del padre contra el demonio, son muy pocos minutos lo que ves eso. Todo es el drama de la familia, cómo lo vive, de dónde viene el cura de dónde viene su ayudante, pero cuando realmente interactúan, que es el momento de la cura dentro de la habitación, son muy pocos minutos. Es una película que te gana por el drama y la historia general que por los momentos de que te asustás porque ves a esta chica endemoniada, básicamente. No, y también la manera de plantear el proceso que vive, no me acuerdo cómo se llama la mamá de Regan, pero que empieza como una enfermedad, ya sabes, y porque le puede pasar a cualquiera, o sea, y es como de, bueno, pues voy a llevar a mi hija al doctor primero, porque pues algo tiene que tener, y que no le encuentren, y no le encuentren, y no le encuentren, o sea, yo creo que pues de pronto muchas personas, y sobre todo por decirte en un país como México, que es tan supersticioso, o sea, y tan religioso. Y tan religioso. Entonces, de pronto, pues alguien con una enfermedad y luego si hay quien te dice, no, es que tienes una maldición o no, es que tienes te echaron un mal de ojo de no sé qué. Entonces, o sea, sí es una película que con la que mucha gente en momentos en los que no sabe qué le está pasando o alguien que tenga esquizofrenia y de pronto empieza a tener primeros síntomas, ¿qué está pasando? Pues chance está poseído. Sí, o sea, ya sabes, ya te llega a la mente eso gracias a una película como El Exorcista. Estoy de acuerdo. Y así como Tiburón, creo que son películas que empiezan un subgénero del terror. Sí. Porque tema de posesiones, a partir de esa tenemos millones de películas de posesiones. Según tengo entendido, antes de esa hubo una, pero chiquitita, que nadie peló. O sea, El Exorcista fue la primera película de posesiones que impactó de esa manera. No, y se fue all the way, o sea, también ver a Regan haciendo lo que hace con la cruz y todo eso, son escenas que no le dio miedo ir a donde tienen que ir, ¿no? Sí. Y también los que realmente son conocedores de cine, saben que el video del punto rojo nunca les tocó. Sí, sí, lo leí eso. ¿Cómo era lo del punto rojo? Es para conocedores en serio. Sí, pero ¿cómo es? Sí, es como un laberinto. Era la broma más famosa de los 2000s. Ya, que de pronto te salía la cara. Sí. Iba siguiendo el puntito. Exacto. Y de repente... Y bueno, salía... El gran terror. Para conocedores de verdad. Está bueno. No, pero la verdad es que William Friedkin se rifó con esta película y es justo lo que dices, es una película que inauguró un género. Tal cual. Bueno, un subgénero. Sí. Y ha sido la mejor de todas. Sí, para mí también. Increíble. Y hay muy buenas, la primera fue la mejor. Hay muy buenas igual, no. Creo que sí hay muy buenas, pero esta es... Emily Rose es muy buena. Nunca ninguna le ha llegado a lo que es El Exorcista. Estoy de acuerdo. Hasta la fecha. O sea, es increíble. Sí. Porque, a ver, hay muchas películas que han inaugurado géneros y obviamente han sido superadas, obviamente por la tecnología, por cosas así. Pero El Exorcista no ha sido superada. Es la primera y no volvió a... Estoy de acuerdo. Y además en cualquier, no sé, top 5 de terror, de cualquier cosa, esta siempre está. Es la más icónica, yo diría. Es la más icónica. O sea, yo creo que esa y The Shining son las películas The Shining yo la pondría un poquito menos famosa como El Exorcista. El Exorcista es una locura. Claro, todo menos famosa, no sé. Oye, El Exorcista puede ser que a algunos guste más o no, la pero... La película más icónica del mundo. Votemos en los comentarios. El Exorcista o The Shining. Yo sí entiendo The Shining, me gusta más The Shining, pero... Sí, yo también, pues obvio. No puedo pelear contra el rey del terror. Bueno, pero hablando de rey, tengo otra que rompió todo. A ver. Rocky. Yo también la tengo. Claro. Chócalas. Sí, Rocky. Rocky es una película, para mí, que tiene varias cosas que rompieron. Una, hablando estrictamente de lo cinéfilo, tiene que ver con un Sylvester Stallone, un tipo que nadie conocía en la industria, que escribe una historia que él mismo la interpreta, que gana el Oscar por esa película, y creo que de alguna manera le da pie a un montón, como ahora está sucediendo con otros cineastas, como el director de Anora, por ejemplo, ¿no? Que son esos cineastas... él ya tiene más carrera, pero Sylvester Stallone no tenía nada de carrera. Dejó
vendió hasta su perro para filmar esta película, ¿no? Y luego lo recuperó. Y luego lo recuperó, pero lo que voy es, inauguró para mí también de una manera el hecho de que seguramente muchos Anwars en esa época, niños cineastas, dijeron, yo quiero ser, yo puedo llegar. Entonces, más allá de que ahora nos metemos en la historia, inspirador. es súper inspirador. Porque la historia detrás de escena es tan inspiradora como la historia de Rocky. Encima eso, su historia de alguna manera es la historia de Rocky, nada más que la historia de Rocky es un boxeador, ¿no? Sí, exacto. Y aunado a esto, y ahora los dejo hablar, muchísima gente, como después vamos a hablar de otra película que traje, quiso ser boxeador, quiso salir a la calle a entrenar, cuando seguramente inspiró a muchos chicos que no tenían dinero para pagar un gimnasio, lo que sea. Yo puedo salir a correr a la calle, a correr gallinas, a levantar sacos y a pegarle un pedazo de carne y hago el mismo entrenamiento que una persona que tiene dinero para pagar. ¿No? Entonces creo que es una película que rompió todo e inauguró un montón de cosas en la sociedad, ¿no? Sí, todo el mundo, el clásico montaje de Rocky entrenando, cuántas veces lo hemos visto replicando. En todo. También para la industria cinematográfica fue un avance porque crearon el Steadicam, que es como este sistema que se pone en los operadores de cámara para en las peleas. Para sujetar la cámara y que si hay movimientos bruscos está bien, pero la cámara se mantiene estable. Ok. Entonces lo hicieron para cuando Rocky corre las escaleras de principio a fin. Sí, para que... Iban corriendo atrás de él, pero la cámara no es así. Hay un detalle, no sé si es en la 1 o en la 2, creo que es en la 1 o en la 2, que los niños que lo empiezan a perseguir... En la 2, sí. Es en la 2, ¿no? Son todos niños que estaban en la calle. ¿Reales? Todas. No, lo máximo. Para mí es una de las mejores sagas de la historia. No, porque además en la primera es en la que sube el solo y en la segunda ya es con... Sí, claro, que ya lo siguen todos. Qué bárbaro. Y ya la 3 es Apolo. Sí. Son buenísimas. Sí, son buenísimas. No, la 3 no es Apolo, la 3 es con Mr. T. No, Apolo es su coach. Ah, su coach. Exacto. Sí. Y es con Mr. T, la 4 ya es la de Dolph Lundgren. Iván Drago. Buenísima. Y a 5 todo se fue al carajo. Sí, pero bueno. Pero después no termina mal. Vamos a hacer un especial de Rocky. Sí, hagámoslo, pero con Creed incluido. O sea, sale el hijo, pero Tommy Gunn. Tommy Gunn. Este Rocky pierde toda su lana. Exacto, y que hace la pelea callejera. La pelea callejera está buena. Sí, está buena la pelea callejera. Sí. No, tiene mucho, o sea, es muy emotiva porque es como tipo Obi-Wan contra Anakin, ¿no? O sea, el alumno rebelde que se fue al lado oscuro. Hagamos un especial de Rocky, por favor. Hagamos un especial de Rocky. Yo estoy fresco, entonces hagámoslo ya. Me las veo pronto. Pero bueno, creo que Rocky sí rompió todo. Sí, de acuerdo. Y a raíz de que Stallone se consagrara como esa figura, porque además fue una consagración bastante rápida y ultra merecida, porque, o sea, él no solo fue el protagonista, sino fue la fuerza creativa detrás de todo el concepto. O sea, la figura de Stallone sí creo que cambió el cine de muchas maneras. O sea, es alguien que casi, o sea, no que inaugurara el género, pero sí lo hizo muy potente. Estaba Running Bull antes. No, pero no me refiero a no género de boxeo. No de boxeo. Okay. No, me refiero a como este fenómeno que se dio después de él con Schwarzenegger y que eran los machos gigantes y, o sea, Héroes de acción. Fue Héroes de acción muy icónico en los 80. Sí. O sea, siento que él fue uno de los pioneros que dio esta estética una década. Lo que pasa es que él después de esa hace Rambo. Ajá, y exacto. Ahí sí. First Blood, imagínate que a mí me encanta First Blood, sobre todo esa. Y los gringos, con el tema de Vietnam, que son súper nacionalistas y entienden muy bien lo de los veteranos, que este veterano vuelva y la policía local le haga todo lo que le hace. Ya me estoy yendo de tema. Es que a mí me encanta toda esta parte. Porque es la figura de Stallone. Exactamente. La que desata todo esto, y obviamente el pique que se tenía con Schwarzenegger, que fue una... Que fueron mejores amigos. Enemistad, exacto. No fue enemistad, fue una rivalidad muy positiva para toda la industria. Sí, estoy de acuerdo. Porque uno sacaba ahora y lo otro. O sea, siento que... Pero todo se generó por Rocky. Sí, 100%. Entonces, sí, es una película que sus alcances fueron mucho mayores. O sea, te digo, definió la estética de una década. Los 80s hay una película de eso. Les hago una pregunta, porque anoten porque son temas para próximos programas. Así como siento que en la música se están terminando los Iron Maiden, los AC/DC, como que estamos llegando a un lugar. ¿Creen que también estos seres de acción no salió todavía que nada más soñé con Angus Young, nada más. Muy bien. ¿Fuiste al show, no? No, pero soñé hoy. O sea, pregunta. ¿Sienten que en el mundo del cine también ya no vamos a tener, no sé por cuánto tiempo, este tipo de héroes del cine de acción, sobre todo? No estoy hablando de grandes actores que siempre va a haber. ¿Sienten que no hay ahora una nueva camada que podrían ser los próximos Bruce Willis, Schwarzenegger? Es que siento que mutaron. O sea, mutó eso del macho super alfa, trabado, gigante. O sea, siento que ahorita son superhéroes, pero siempre están como
enhanced, como amplificados por el tema de ser súper. O sea, ellos tienen poderes, entonces por eso son superiores. Pero eran humanos que eran como eran superhumanos. Eran superhumanos, pero no dejaban, eran humanos al final del día con capacidades y habilidades extraordinarias. Pero lo que tú vas es que, por ejemplo, ahorita Chris Evans no es Chris Evans, es Capitán América. Pero por eso es lo que dice Pamela. Stallone era Stallone. Claro. Y tú ibas a ver a ese nombre del cine. Exacto. Y tipo Rocky, Rambo, Cobra, no sé. Tom Cruise fue el último, yo creo, de esa racha. Pero Tom Cruise no lo veo como ese tipo que se mata piñas con la gente como eran Stallone, Schwarzenegger. Él es creo que es un tipo más de inteligencia. Él es más intelectual y más hábil, pero sin ser tan fuerte. Exacto. A ver, Tom Cruise es chaparrito, simplemente tiene unos huevotes y hace unas pinches acrobacias que te quedas. Pero héroes de acción, o sea, yo pago un boleto por el nombre de Tom Cruise, no por Ethan Hunt, ¿ya sabes? Ah, claro. No, ya sé, sí. Pero siento que es de otra, no sé. Él ya fue como de lo último y no representa Sí, cabrón eso. Que es como... A ver, siento que hoy podría estar Jason Statham como el... Que me encanta, pero no creo que haya llegado a ese nivel. No. O sea, y me encanta, ¿eh? No, a mí también me gusta. A ver, me gusta hoy que Keanu Reeves sea John Wick. O sea, me gusta, pero es otro no tipo. Construyeron... Exacto. Bueno, Keanu Reeves no construyó su carrera en base a John Wick, ¿no? En cambio, Stallone, Schwarzenegger sí en base a este tipo. A ver, yo creo que... O sea, fuimos de tema completamente. Sí, pero está muy bien. O sea, deberían hacer... Yo siento que Alan Ritchson está un poco desaprovechado en ese sentido. ¿Quién es? El de... ¿Cómo se llama? ¿Jack Reacher? No. Jack Rich. A ver. Ya sé cuál decir. Ese güey. Pero no, se me fue el nombre. Mira, justo. No lo tengo tanto. Exactamente, pero es que tiene ese mismo físico. Ok. Es un güey muy grandote. A ver, me imagino que tiene que ver con Richard. Richard. Ajá. Que tiene que ver con que ese cine quizás hoy ya no se consume tanto como en los 80s y por eso estas figuras ya no son relevantes. Pero siento que podría ser el heredero. Porque tiene la misma corporalidad y hace ese tipo de películas, pero siento que no lo han explotado. O sea, si lo agarran y lo... Puede ser. Pero bueno. El que estaba como que a punto de estallar en ese sentido, porque creo que le faltó todavía más, fue a Chris Pratt. Chris Pratt tuvo una época muy buena, tipo era Star-Lord, estaba en Jurassic Park. Pero se me hacía... Perdón, me gusta mucho. Se me hace muy mamón para hacer un próximo Stallone. No, iba a ser Indiana Jones, el nuevo sucesor en una época. No, pero que tenía ese cuerpo de físico culturista. Es que, o sea, que era eso ya está pasado de moda. O sea, siento que a las mujeres ya no les gustan tan fuertes, así como a Stallone. No sé, ¿qué dice ahí, Steph? No. Por ejemplo, yo sí los quiero de vuelta. Creo que Timothée Chalamet creó una nueva tendencia de soft boy. Sí. Perdón que lo voy a decir, me encanta Timothée, pero qué horrible que Timothée Chalamet haya creado una tendencia de no tener más Stallones, ¿no? De no tener masa muscular. Exacto. Ahorita lo que está de moda es flaquitos marcados. Por eso está flaquito, ¿no? Pues es que es la nueva tendencia. Es la nueva tendencia. Está de moda. No, estoy en la tendencia. Está bien. Pero bueno, ya no los quise sacar de temas. Sí, exacto. Muy bien, exacto, K-pop. Hagamos otro día un episodio de eso. Yo me volqué y traigo las ideas. Muy bien, Rana. De Rocky, ya está. Y de Rocky también. Y de Nolan para cuando llegue la Odisea. Lo voy a hacer. Tengo que volver a ver varias. Perdón, volví a ver todas las de Batman y voy a darle media estrellita más a la tercera, que siempre fue para mí la peor. Me encanta. Tiene cosas muy buenas. Que la dos. Tiene demasiadas cosas muy buenas. La charlaremos ese día. Sí. Bien. ¿Qué más? A ver, sigue. ¿Vos? Yo voy por para mí esta película es la película más trascendental de la historia de todas, o sea, porque de el impacto que tuvo fuera del cine, Star Wars. O sea, no podemos hablar de esto sin Star Wars. Star Wars no solamente creó una franquicia multimillonaria, sino también una religión. O sea, creó una religión literalmente en nuestra realidad, así como hay católicos, judíos, musulmanes. Hay gente que cree en la fuerza, y eso está muy cañón, que ya tus ideologías trascendieron la pantalla y ya hay gente que cree en tu manera de pensar. Está cañón, ¿no? Sí. O sea, George Lucas se convirtió en un profeta, ¿no? En el Listen Al-Gaib. O sea, y luego también... ¿Cómo le gusta meter? O sea, que creer en la fuerza y que todo tiene como una energía, es muy del shintoísmo y de otras... Y la cantidad de juegos que han vendido y de parques temáticos, o sea, para mí Star Wars es as good as it gets. Obvio. Y lo que me gusta de Star Wars es que es un producto nacido del cine, ¿no? O sea, amamos Harry Potter y Lord of the Rings, pero al final ya vienen de un libro y fue una adaptación. Star Wars nació del cine y es un mérito gigantesco. No, estoy de acuerdo. Sí, porque pues también George Lucas quería, tengo entendido, adaptar Dune y no consiguió los derechos. De hecho, Star Wars tiene mucho Space Opera. Claro. Mucho. A ver,
Claramente, y te voy a añadir otra cosa, la ópera musical de John Williams para Star Wars también es una de y ya hablamos de Tiburón, que también, ya hablamos de Werner Herrmann, pero lo que hace con la orquesta John Williams es la primera vez donde la orquesta tiene, no importancia porque ya había películas con orquesta, pero se había empezado a dejar por los costos el tema de orquestas para el cine, y lo que hizo este tipo es la estoy escuchando en mi cabeza y se me está poniendo por dentro la piel de gallina. O sea, es una cosa fantástica. Entonces, Star Wars cambió todo. O sea, cambió todo. Sí, o sea, no puede todo. no nombrarse en este programa, obviamente, ¿no? Sí, o sea, obviamente la primera, la segunda con el I'm Your Father. Y te voy a decir una cosa, que es una opinión impopular mía, porque a mí no me gusta la 3. Ok. The Return of the Jedi. Para la 3, la 6. Bueno, o sea, exactamente. La 3 es la primera camada. Original, sí. O sea, New Hope, el Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi. Y el Regreso del Jedi. A mí no me gusta la 3 porque siento que particularmente esa película inventó el fanservice. Puede ser. Esa. O sea, porque siento que no sé si es fanservice, pero es la más adaptada a la familia, vamos a decirlo así, por los hitos Ewoks y todo eso, ¿no? No, pero siento que fue, o sea, la primera, pues era un experimento. No sabían ni siquiera cómo les iba a salir ese desmadre. La segunda, que sí todavía estaban más enfocados en qué vamos a decir, cómo va a ir avanzando la historia. Aquí hay el gran plot twist que es icónico para toda la vida. Y el otro, perdón, no plot twist, pero Leia y Han Solo y cuando lo congelan en carbón. Sí. Yo sigo llorando cuando se miran, se dicen eso y lo congelan. O sea, yo lloro en serio. Sí, no, obviamente. Es tremendo. Pero siento que la tercera particularmente fue cómo le damos a la gente lo que quiere. Puede ser. ¿Queremos a Leia en pelotas? Ahí la tienen. Queremos unos aliencitos tiernos para los niños porque queremos hacerle una cosa familiar. Y vender muñequitos. Exactamente. Sí. Entonces, siento que particularmente con esa película vamos a vender. El primer también para mí momento de volvemos a eliminar la Estrella de la Muerte de la misma manera que en la primera. O sea, no se les ocurrió otra fórmula que después J.J. Abrams lo vuelve a hacer. Digo, no puede ser que no se les ocurra otra manera. Pero bueno, estoy de acuerdo. Sí me gusta porque... A mí es mi favorita de la original, es mi favorita. O sea, de la trilogía original, la que más me gusta... ¿Return of the Jedi? Sí. Es que es un niño, hay que entenderlo. Bueno, ok, o sea, tiene, o sea, digo, yo te voy a decir una cosa, es la primera... La redención de Vader, o sea... También la secuencia de arranque de Jabba, de Palacio de Jabba con el... Esas dos, eso, para mí el inicio y el final de esa película son fantásticos. Y es la primera película que fui a ver al cine. Luego, para mí tiene un momento especial eso. Es súper emotivo, te pone la piel de gallina con... Cuando aparecen los fantasmas. Sí, viendo los fantasmas. Sí. Tiene esas cosas, A mí se me hace fanservice y no me gusta. Puede ser. Es la primera película que yo vi en el cine, entonces también para mí es como muy importante. Y por eso creo que también soy fan de la saga, ¿no? Porque yo era chiquito y fue la primera que me tocó ver. Pero sí siento que es la más floja de las tres, seguro. Sí. Pero tiene momentos para mí muy importantes. Sí tiene sus momentos. 85. Sí tiene sus momentos, pero en general se me hizo se me hace la primera película de saga maquinada para satisfacer a la audiencia. Puede ser. Entonces se me hace que a raíz de esa ya fue como las sagas ya tienden a hacer fanservice y ¿qué les gusta? Bastante hacer focus group. ¿Qué es lo que la gente está hablando? Bueno, pues les vamos a dar más de eso. Y a ver, habría que revisar. El fanservice no está mal, pero de pronto sí siento que le he hecho un poco de daño a la... No, estoy de acuerdo. Y habría que revisar, obviamente no nos vamos a poner a buscar ahora fechas exactas, pero no sé si es la tercer película de una saga. Porque teníamos ya Rocky 3 también debe estar por ahí, no, También estaba la de El bueno, el malo y el feo. Bueno, la trilogía del dólar. Pero no es una saga no es una saga de corrido de una misma historia. Exacto. Tienes al personaje de... Claro. Pepe Toro. No, seguramente no lo sé, por eso digo, no tómenlo con pinzas, pero debe ser de las primeras que realmente llegó a una primera trilogía, si no me equivoco. Sí. O sea, habría que averiguar ahí que nos digan y si no lo buscamos. Pero bueno. ¿Qué más? Bueno, pues yo les tengo otra que también creo que, si bien no cambió al mundo, puso un tema sobre la mesa que era muy importante y a raíz de ahí creo que todos ya nos cuestionamos muchas cosas sobre la vida, que es Parasite. O sea, siento que Parasite fue una película que llegó en un momento preciso donde ya se estaba gestando en el ambiente una incomodidad en cuanto a la desigualdad, en cuanto a
lucha. Obviamente ha habido un montón de películas que han hablado de clases sociales, o sea, desde Metrópolis, o sea, que es una película absolutamente marxista, y es de las primeras, pero... O sea, se ha estado hablando de obviamente siempre del tema de las clases sociales, pero puntualmente que las élites cayeran de la gracia de la gente, o sea, porque siempre fue algo aspiracional. O sea, siento que a raíz de Parasite fue como qué mamada, o sea, qué ojete que el mundo esté funcionando de esta manera, qué desconexión tiene, o sea, a pesar de que somos un poco simbióticos y dependemos los unos de los otros. Por eso el parásito. Exactamente. La desconexión mental que de pronto tienen las clases, de ni siquiera considerar en su panorama todos los elementos que se juntan para que ellos estén en una posición de privilegio, a mí se me hace valiosísimo. Y Bong Joon-ho es sabido que cuando estaba en la promoción de Parasite, a ver, la película la hizo pensando en la sociedad de Corea del Sur. Corea del Sur. Y que él pensó que así funcionaba Corea del Sur y que le impactó ir en descubriendo que todo llegaba, güey, o sea, así es en mi país, ¿cómo le hice? 100%. O sea, Parasite es una película que reflejó la realidad de este tiempo, porque ya está tan disparatada la diferencia y tienes unos ultra ricos, súper ricos, el 0,1% no sé, de la sociedad, que, o sea, tienes estos que básicamente son más ricos que países enteros. Estoy de acuerdo. Está tan disparado. Y luego tienes a la gente más pobre. O sea, nunca habíamos tenido más ricos conviviendo con pobres a ese nivel. Entonces, sí creo que es una película que... Y además se vino llegó al mismo tiempo que fenómenos como el Joker. Ajá. Y así. Y entonces que dijeron, o sea, la élite cayó de la gracia. O sea, ya no es un tema aspiracional, ya es un tema de... que tengan tantita consideración y empecemos a pensar formas de que esto se distribuya de una mejor manera. Estoy de acuerdo que es como una nueva cachetada para una nueva generación de mostrar lo que está pasando. En ese sentido sí estoy de acuerdo que sí vino nuevamente a ponernos sobre la mesa, obviamente por todo el fenómeno que fue, los Oscar y todo, entonces mucha gente accedió a eso. Estoy de acuerdo 100% de que mucha gente quizás que vive más cegada y no está tan metida en temas políticos, sociales, puede ser que en ese sentido el cine ayude a abrir la cabeza a nuevas generaciones. Digo, yo vi Parasite y dije, sí, esto está clarísimo, ¿no? Sí, sí. Pero yo siento que hay mucha gente que debe haber dicho, claro. Y esto, como decís, esto también pasa en México, también pasa en toda Latinoamérica y en países de Europa, etcétera, y mismo en Estados Unidos. En ese sentido estoy muy de acuerdo, creo que sí es una película que vino a romper un poco el molde, pero déjame añadirle también el tema que se habló mucho de cómo los gringos no querían ver películas subtituladas. También, entonces, en ese sentido, creo que también abrió el esquema para el cine internacional. Y digo, nombro siempre a los gringos porque es una manera de ponerlos en una línea que sabemos que todos miramos a Hollywood y que de ahí, nos guste o no, el mundo, ¿no? Mira a Hollywood de una manera. Pero siento que el cine surcoreano, que además hace años que hacen películas impresionantes, que haya ganado el Oscar a Mejor Película, claro. Creo que a la gente en el mundo dijo, vamos a empezar a ver más cine de afuera. Claro, y a también, raíz de eso, pues ha habido un montón de películas que están en la categoría de película internacional, que saltan a la categoría de... Exacto. Creo que de alguna manera, hoy las películas internacionales, obviamente porque son menos las elegidas, son casi todas mejores que las de Hollywood. Sí, por lo menos en los últimos 5 años. El mejor cine se está haciendo fuera de Hollywood. Estoy muy de acuerdo. Pero sí. O sea, lo que voy es que, o sea, regresando un poco a tema, simplemente conceptos como tone deaf, o sea, como estar sordo de tono, o sea, así se dice en inglés, como sordo de tono de no ver más allá de de tu burbuja. Y el tema de tener conciencia de clase, simplemente, o sea, porque mira, al final no vas a cambiar el mundo en un segundo, pero simplemente tener conciencia de clase y ver. Sí, se rompió la barrera entre Oriente y Occidente, porque justo creo que antes los únicos que nos aventurábamos a ver cine oriental éramos los que nos gustaba realmente el cine, pero la audiencia normal no veía nada asiático. Y voy a decir algo. Y los que tenemos acceso y tuvimos toda la vida, hay gente que no tiene acceso. Hay gente que paga una entrada una vez al mes o cada mes para ir al cine porque es caro. Sí. Y no le da las cadenas no le dan acceso porque no traen esas películas hasta estos fenómenos. O duran una semana en sala de arte en la Ciudad de México. Sí. Entonces también eso, ¿no? Pero ahora también... Ahí, justamente hablando de las clases. Se rompió esa barrera y por eso tenemos Squid Game, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Cuánta gente? O sea, la serie más exitosa de Netflix o una de las más. Habla de eso. Y ya a la gente se le olvidó que son coreanos. O sea, ya como que ven a los personajes, ven la narrativa
y ya no hay una barrera entre nosotros y ellos, por decirlo así, ¿no? Y también eso también le dio pie a una que se llama Alice in Borderland, no sé si la vieron, japonesa. No, pero salió antes que Squid Game. O sea, película, ¿no? A la audiencia ya empezó a abrazar este tipo de series porque ya porque se rompió la pared, ¿me entiendes? La gente empezó a ver Alice in Borderland después de ver Squid Game, aunque salió antes. Claro. Y ya por eso ya la renovaron, hicieron más temporadas, porque ya está de moda, porque ya es parte de la cultura general del cine. Porque siempre se veía como o sea, todo lo asiático era como exótico, como... Sí, y de hecho... Y de pronto ahorita ya está muy pues incorporado a la cultura occidental, lo cual yo nunca creí que iba a pasar. Y de hecho, pues ahorita, así como estamos en la época de superhéroes, que creo que ya vamos para... Nunca va a terminar, pero creo que ya su apogeo se está terminando. Creo que ahorita la nueva tendencia es dos cosas: videojuegos y anime. Sí. O sea, anime. Netflix está comprando todos los animes sabidos y por haber. Sí. Lo está haciendo live action porque sabe que hay un mercado ahí gigantesco y que todo el mundo ya quiere ver animes en live action. Totalmente. Ahorita One Piece, el exitazo que fue. Totalmente. Es impresionante. Sí. No, y el anime hoy ya, hace 20 años atrás decías que veías anime y terminaban... Ni siquiera decíamos anime. Yo veía Robotech, por ejemplo, o Mazinger Z cuando era chiquitito. No sabía que eso se llamaba anime. Para mí eran dibujitos animados, ¿no? Exacto. O cuando la gente ve, o sea, Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco. Exacto. O sea, nadie decía anime. Nadie decía, exacto, no era anime, era Dragon Ball. Y era Los Caballeros del Zodíaco. O Pokémon. Y era como... estaba bien. Eran las caricaturas que pasaban y lo que sea. Pero luego siento que entramos a un oscurantismo donde estaba como mal visto ver esas cosas. Estaba más mal visto ser geek. Exacto. Estaba mal visto ser geek y como que era... Qué raro. Sí. Y ahorita otra vez está recobrando fuerza, pero ya con un orgullo, o sea, y ya asumiendo que es anime. Es anime. A ver, me dejaron el link abierto a mi próxima película para el tema de hoy, perfecta, que es Karate Kid. Karate Kid, lo oriental en Occidente, a partir de Karate Kid, millones de niños quisieran aprender karate. O sea, si no hay impacto social como ese, creo que no hay realmente. Y Karate Kid vino también a hacer esa película que, si bien ya existían las películas de Bruce Lee, existían un montón de cosas, pero no todo el mundo se fascinaba con niños haciendo karate, porque es algo 100% oriental, ¿no? Es un arte marcial oriental, y Karate Kid vino a traer justo a la juventud, a los niños y a las familias una película súper linda, súper digerible a raíz del karate. Y a partir de eso pasó, ¿no? Como pasó ahora con el ajedrez, con The Queen's Gambit. Niños que quieran jugar ajedrez, gente que quiera jugar ajedrez. Con Karate Kid fue lo mismo. Hoy hablas de karate y es muy normal hablar de karate. Pero cuando sale Karate Kid, no existían los dojos en Buenos Aires, no sé, en Ciudad de México, que había un club de karate cada, no sé, cuántas millones de personas. Sí, que eran las artes marciales, o sea, le abrió el camino a que se masificaran. Totalmente. Entonces siento que Karate Kid también es otra película que vino a hacer un impacto social desde una película que además me parece fascinante, y años después que sale Cobra Kai, volvieron otra vez a que niños quieran aprender karate. Entonces definitivamente Karate Kid, más allá de lo cinematográfico y lo que sea, vino a instalar la cultura del karate en un montón de niños de la sociedad, lo cual me parece fantástico. Sí, porque no deja de ser deporte. Exacto. ¿No? De hacer deporte, el tema de defensa personal, o sea, es importante. Lo tiene todo. Sí, Así que para mí Karate Kid... Cobra Kai fue lo mejor que le pudo haber pasado a Karate Kid. Increíble. La revivió, además, a la película. ¿Qué serie tan más... Me parece fantástica. Brillante, fantástica. Sí. O sea, ahí sí tenés todo el fanservice que quieras. Pero bien hecho. Increíble. El final es Pero perfecto. además, esa redención de ese tipo que lo odiamos durante años y que muchos decían, pero le hicieron trampa, algo estuvo mal. Que tenga todo esa redención. Esa historia años después, de grande. Y no sé si vieron el final, no lo voy a spoiler, pero ese final que tiene Johnny Lawrence es impresionante. No, todo cierra muy bien. O sea, porque el arco de cada personaje cierra a la perfección. O sea, tú como audiencia no te quedas con ganas de nada. Es totalmente satisfactorio, ¿no? Totalmente. Sí. Pero bueno, siento que es otra película que impactó bastante. Últimas y terminamos. A ver, yo voy por Avatar de James Cameron. Qué raro. La tiene que meter en lo que sea. Es que a mí no hay manera de que no salga en cada programa. James Cameron Spielberg. No Avatar, puntualmente. Sos el único fan de hueso azul, no colorado, de Avatar del mundo. Bueno, pero se hizo una película muy importante, no solamente en la parte tecnológica que puso a la industria 20 años en el futuro, sino también algo que quería compartir que es muy curioso, es que
hubo una tendencia de suicidios después de haber visto Avatar. Pero dicen que es falso eso, ¿eh? Dicen que es falso. Desvivimientos. Sí. Bueno, hay un rumor muy interesante. No, que hubo gente que salía con pensamiento, o sea, ya sabes, con una depresión, o sea, con depresión. Eso sí es cierto. Pero nadie yo no lo había leído nunca. Había un rumor muy grande, el rumor, pero lo voy a compartir, que mucha gente que después de haber visto Avatar, que se enamoraron tanto de Pandora que dijeron, nuestra realidad es una mierda, y que se suicidaron. No digas esa palabra. No, es que, o sea, se desvivieron. Se desvivieron, perdón. Entonces, eso es un fenómeno muy... Yo después de ver la segunda y la tercera, no quise volver nunca más a ver Avatar, que es diferente, ¿no? Pero bueno. Bueno, era un rumor grande que estaba por ahí. No sabía, ¿sí? No tenía ni idea, la verdad. Y pues, a ver, fue la película más taquillera. Es la película más taquillera de la historia hoy en día. Sigue siendo, ¿no? Sigue siendo. De todas, es la que más ha vendido boletos, está cañón, ¿no? Mira. Y pues... Igual no estoy de acuerdo con el impacto que está diciendo. Lo que me gusta de Avatar es que, igual que Star Wars, es una película concebida por el cine sin tener un preámbulo. Sí. Entonces, eso me encanta a mí, que una franquicia tan grande y un mundo tan grande haya nacido del cine exclusivamente. Yo igual sigo buscando fans de Avatar. Pues sí, aparte, solo en su isla, en su Pandora. Porque de Star Wars, del Señor de los Anillos, Harry Potter conozco millones. A mí me gustó la primera. A mí también, la primera. Y la 2. Y la 2 también tiene cosas buenas, pero ya la 3 ya no. Es lo mismo que la 2. Es lo mismo, es idéntica. Yo decía, estoy viendo la misma película. Es lo mismo. Eso sí. O sea, pero a mí, incluso a mí la 2 me gusta más que la 1. A mí la 2 me voló la cabeza. Sí, o sea, expandieron el universo, incluyeron ya un tema como ya de la familia, es otra cosa. Mínimo es diferente. Sí, pero ya la tercera. Sí, la tercera es que están haciendo. Otra vez. Y la 3, o sea, me gusta, pero sí es mi menos favorita. Pero tengo mucho cariño por la oportunidad que tú me diste de entrevistar a Sigourney y a una que estuvo... Que le hiciste llorar, malvado. Estuvo espectacular. Malvado, le hiciste llorar. Estuvo increíble. Pero de un lugar bueno. Increíble, hermoso. Se quebró. Sí, muy lindo. Muy bien, ¿hay alguna? Yo escuché que lloro con mucha gente. Perdón, me quedo con... No es cierto, eso rumor es falso. No, eso es falso. Enséñame una entrevista. Enséñame una. Personas que la entrevistan. Perdón, vamos a tener que hacer una parte 2 porque tengo un montón. Ok. Para la próxima. Va. Ok, deberíamos hacer parte 2. Sí, en serio. Yo ya nada más voy a cerrar con El Padrino, que se me hace que es una película que tuvo un impacto más allá de lo que la gente cree, en el sentido de que tú eras parte de esa familia de mafiosos, o sea, estabas del lado del enemigo, o sea, tú estás apoyando, queriendo que le vaya bien a gente que tenía, una muy mala reputación. Claro. Entonces, o sea, que hayan girado y te hayan vuelto parte de esa familia que tiene esta dinámica tan oscura, se me hace y se me hace que se traduce a lo que hoy es tan mal visto, que son las narcoseries. Ajá. O sea, estás hablando de personajes que son idealizados y que en realidad son el enemigo de la sociedad. Entonces, en ese sentido, el impacto ha sido enorme, porque no dudo ni tantito que muchas de las narcoseries se hayan inspirado en lo que ha hecho El Padrino, como para crear sus narrativas y vender su historia y hacer que los personajes sean entrañables. Y bueno, pero tienes a que es el Sonny y que tiene esta personalidad que es más agresiva, porque necesitas tener un personaje así. Y tienes a este personaje que es el más del deber ser. Y tiene, o sea, que las configuraciones de este tema que, a ver, se ha escalado, o sea, es parte del debate público, el hecho de las narcoseries y de que si le hacen bien a la sociedad o no. Ajá, exactamente. O sea, son historias que surgen de una narrativa como estas, en las que un poco se idealizan a estas figuras. Que, a ver, a mí me encanta El Padrino, amo El Padrino, y siento que deberían ser una cosa separada. O sea, yo no estoy a favor de la gente que dice que esté prohibido las narcoseries o lo que sea. Mira, pues al final, el cine y estas cosas... Pero te está mostrando una realidad que existe hoy en día al lado nuestro. El arte no es nada de nadie, y si después de eso alguien quiere ser pero igual no siento que... pero no siento que... no siento que después del Padrino uno quiera ser mafioso o después de una narcoserie. Sí, porque sobre todo tienen sus consecuencias, o sea, y ahí las ves claramente. Sí, por eso digo, estoy de acuerdo. O sea,
no sé qué hubo antes, si películas de Al Capone, etcétera, pero siento que para mí lo que tuvo también El Padrino es que te mete dentro de una familia. Exacto. Sí, porque no tenías por decir claro. las películas de James Cagney o de estos que sí eran como el villano y lo estaba haciendo él, pero no dejaban de planteártelo como alguien un poco detestable. O sea, el hecho de que justamente te hicieran parte de la familia y vieras todos estos matices dentro, o sea, sí siento que fue muy, muy innovador. A ver, sin El Padrino no existiría la cinemafia. Entonces, es el impacto más grande que tuvo. Es un sinónimo de excelencia cinematográfica. Aparte. Cada vez que una película decimos... El Padrino. No es El Padrino, sí, tal pero cual. Está bueno. Es una gran frase esa que se usa muy habitualmente. Es como la excelencia máxima del cine, ¿no? Sí, es como el ejemplo, es la vara que uno pone para ver si llegó a ese nivel o si está por debajo o la supera, ¿no? Porque obviamente hay mejores películas que El Padrino. ¿No? ¿Crees? Sí. No, bueno. Sí, hay, pero sí hay. definitivamente. Pero es una vara. Es una vara. Sí. Sin duda. Top 3. No, sí. De vuelta, lo digo también porque ya hay muchas cuestiones de gustos y lo que sea, pero claramente es una vara para entender si algo puede ser superior o definitivamente están por abajo, ¿no? Sí. Por eso también el impacto. Sí, claro. ¿No? Son esas películas. Ahora, para cerrar, hablamos de casi todas películas de esa época. Sí, es cierto. ¿No? Sí. Y lo digo como una cuestión de que evidentemente hubo algo ahí que dejó un impacto eterno. ¿No? Bueno, rápido, déjame decir nada más una cosa del Padrino, que también que la secuela fue de las primeras que fue precuela y secuela. O sea, el Padrino 2, que ves la historia de Vito. Narrativas. Exacto. O sea, en ese sentido también vino a cambiar la historia del cine porque se ha retomado muchas veces después que, bueno, pues ahora vamos a ver la historia del personaje que ya vimos mezclado con lo que sigue. O sea, si lleguen dos actores a ganar el Oscar por el mismo personaje, pues está cañón, ¿no? No, y además aparece De Niro, ¿no? En la 2. Entonces también, o sea, cuando ves a De Niro y Al Pacino por primera vez, El Padrino es una cosa. El Padrino es una cosa impresionante. Absolutamente. Impresionante. Pero sí tienes razón, o sea, como que esa época fue caldo de cultivo de cosas maravillosas. A mí el cine de los 70, bueno, Hitchcock es un poco antes, pero o sea, como que siento que 70s... A ver, Hitchcock planta la semilla para los cineastas de los 70. Jaws nació por Hitchcock. Exacto, también, por eso, o sea, y lo dicen ellos, ¿no? Esa camada de Scorsese, Spielberg, George Lucas, ¿del Padrino? Francis Ford Coppola. O sea, todos nacen de ver o quieren hacer cine por ver a Hitchcock. Entonces todo tiene sentido, ¿no? Y hoy los Anwars, los próximos Spielberg, son los que vieron a los cineastas de los 80s. Entonces, creo que ese momento del cine es impresionante. Sí, 70s, 80s fueron grandes décadas para el cine. Y porque todavía había mucho que explorar. Claro, sí. O sea, como que cada vez se masifica más las tecnologías, por la ley de Moore se vuelven más accesibles. Entonces ya tenemos mucho cine. Entonces, de pronto es imposible ver todo, pero en aquella época... Era poco, o sea, relativamente, comparado con lo que se hace ahora, se estrenaba El Exorcista y además estaba meses en cartelera. O sea, porque no había tanto. Porque no había tanto, pero porque eran buenas. Porque te puedo asegurar que si no había películas para ver, pero a la gente no le gustaba, tampoco iban a ir al cine, ¿eh? Exacto, pero también por lo mismo, porque se producía tan poco que las ideas que llegaban a producirse eran geniales. Eran absolutamente geniales. Son todos si le vamos a meter varo a una producción, ahí pasa lo mismo en la industria de la música. Sí, o sea, era como claro. Ok, vamos a aventarnos este proyecto, producir un disco es muy caro. Bueno, pero va a haber arreglos de orquesta, va a haber era una producción muchísimo más sofisticada porque todo, o sea, metían todas las canicas en esa canasta. Estoy de acuerdo. Entonces, y ahí ahora, bueno, en el cine también era así. Tenemos este presupuesto, bueno, pues el guión tiene que ser muy chingón. Toda la producción tiene que ser impecable. Totalmente. Entonces, eran producciones de muchísima calidad. Estoy de acuerdo. Qué lindo. Ay, los extrañaba. Ay, Ranita, nos encanta tenerte aquí siempre. La plática fluye, mira, yo no además me encanta porque cada vez que me siento a hablar con ustedes empiezan a surgir un montón de ideas en mi cabeza. Siguiente vez hagamos un maratón Rana Funk. Exacto. 5 episodios back to back. Pero los voy a preparar, porque yo siempre le digo a Anuar, saben que yo vengo cuando me piden, salvo que no pueda laboralmente, hoy sábado por suerte he podido venir, pero... Nunca me dicen los temas y porque también me quema la cabeza no saber de qué es. Pero somos flexibles, llegamos aquí. No, yo sé, pero cuando llegamos, estamos acá, se me ocurrieron un montón de temas. De improvisación. Exactamente, es como impro. Me gusta. Pero bueno, bien, buen programa. Pero bueno, Ranita, nos encanta tenerte. Vuelve cuando quieras. Gracias. Y amamos tenerte aquí. Siempre la plática contigo fluye como si fuera agua, es maravilloso, verdaderamente. Igual para mí. Y bueno, por allá comenten, compartan, suscríbanse, sigan a Anuar, sigan a mí, sigan a todo lo relacionado con la Cinemafia.
Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Bye.